acá en la sala del Jaguar, en el primer café recargado, con un personaje. Esto está lleno de libros, como debe ser. Gerardo Rivas Moreno. Gracias. Hérrimo. Hérrimo. Hérrimo, así se le conoce en Sogamoso, en el Valle, en Bogotá, en Europa, por todos lados. ¿Cómo le va, Hérrimo? Bien, ¿Sí? Bien ahí loqueando, porque ¿qué más se hace? Loqueando con los libros. Bueno, ¿quién es Gerardo Rivas Moreno? Pues un enamorado de los libros, un verdadero editor que se interesa por la literatura también, pero enormemente por la historia de Colombia, un hombre de corazón bolivariano. Bolivariano 100%, y conocedor de Bolívar, desde el lugar donde nacieron los primeros Bolívar, en el País Vasco, en Serrahúsa. Yo lo iba a usted hablar de toda esa historia que usted lleva en la cabeza y en el corazón. Y sobre todo un verdadero editor. A ver, Néstor, miren eso. Son algunos de los libros que ha publicado a lo largo de años, ¿no es cierto? En unas ediciones bellísimas de textos fundamentales de la historia de Colombia, no solamente de Bolívar, sino de otros autores y otras connotaciones. Ya ahorita los miramos, así en la conversa. Hérrimo, ¿dónde empezó esta historia que lo condujo a usted por entre la tinta y el papel a ponernos en las manos a quienes lo conocemos desde hace rato todas estas maravillas de libros, que había otras ediciones, pero que no tenían este carácter del editor que le agrega además textos de contexto, datos de carácter historiológico a cosas tan interesantes como, ya lo vamos a ver, esto es una Biblia, el Correo del Orinoco? ¿Dónde empezó todo eso? En Cali. ¿Así? En Cali, en la Universidad del Valle. Allá comencé a hacer mi primera revista que se llamó El Estudiante, órgano periodístico del estudiantado, me decía, caramba. Y allá fue donde me dieron el nombre de Hérrimo, Gerardo Rivas Moreno, porque en el primer número pues nadie quiso escribir, entonces yo la escribí. Y entonces no sabía a quién poner, y entonces puse a Gerardo Rivas, a Hérrimo, a bla, bla, bla. Todos sus seudónimos. Todos mis seudónimos, y entonces a la gente le gustó el Hérrimo. Y así se quedó. Que es Gerardo Rivas Moreno. ¿Y usted qué estudiaba entonces allá? Allá estudiaba Ciencias de la Educación. Yo salí del Benjamín Herrera, el mejor colegio de Cali en esa época, fundada por masones y comunistas. Masones y comunistas. Sí. Y que es nos casi tenían, un sinónimo, ¿no? A veces, ¿no? Sí, y allá nos pusieron, nos llevaron los mejores profesores y maestros de Cali, que nos amaban y nos querían, etcétera. Y Hérrimo, mire, una edicióncita, cuentistas colombianos, estoy ya viendo aquí en la contrasolapa nombres como Germán Espinosa, grandes escritores, Óscar Collazos, Fanny Huitrago, Humberto Valverde, Roberto Burgos, Gonzalo Arango, Bonilla Nar, Zapata Olivella, en fin, Antonio Montaña. Este fue su primer libro, o sea que usted no empezó con la historia, sino con una antología del cuento colombiano premonitoria. Sí, eso aquí está Collazos, aquí está Germán Espinosa. ¿Eso cómo fue? Que eran los compañeritos que conocía, que nos reuníamos en un café de Cali que se llamaba en la carrera cuarta con 11 o con 10. Nos reuníamos todos los días a conversar sobre literatura, sobre historia, y de pronto pues con la revista logramos organizar la gente y hacer esa antología. Colocamos primero a Vicente Airó, porque Vicente Airó fue uno de los exiliados de la Guerra Civil Española y fue el primer editor que comenzó a publicar grandes libros, ¿no? Él hizo la primera edición de la violencia en Colombia. Del cura Guzmán. Del cura Guzmán, Guerrilleros Buenos Días, tenía una revista Espiral y era un homenaje al proceso político de España, a nuestros editores. Aquí no vinieron editores, se quedaron en México, se quedaron en la Argentina, porque en Colombia no se ha dado garantías para el trabajo editorial. Demos un salto de esos que llamaban cualitativo. En aquellas épocas de los años 60 no era fácil que los sectores marxistas o comunistas de la época tuvieran una aproximación, no la tenían necesariamente, a lo que era la figura y el pensamiento de Simón Bolívar. Tuvieron que pasar cosas, tuvo que venir el M-19. Eran santanderistas, Eran santanderistas. Entonces, ¿cómo usted que viene por ahí de esos lados se bolivariza? No, eso fue cuando en el FES
que fue un grupo político de la Universidad Nacional, sí, Frente de Estudios Sociales, les propuse hacer una fundación editorial. sí. Entonces, les pareció interesante, pero ¿cómo se hace? Entonces me dijeron que hiciera el programa. Yo me metí a la Biblioteca Nacional, allá me encontré el correo, las elegías, me impresionaron, dije algún día las voy a hacer y las hice 30 años después. Y publicamos un libro de Simón Bolívar, textos que yo mismo encontré en esa edición hermosísima de Vicente Lecuna, y se llamó Simón Bolívar Documentos, los orígenes de la dependencia neocolonial. El título pues causó mucha impresión en Colombia, y realmente aquí comenzaron a estudiar a Bolívar los marxistas y todos los estudiosos del Libertador. Claro. Y hablemos de este libro. Voy a tratar de mostrarlo, a ver. ¿Quién lo va a ponchar? ¿Néstor? No. Bueno, esto es una edición, ojo, es una edición facsimilar. Yo la he cargado por 3 continentes. A veces me duele la espalda de cargar el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco, 1818 a 1822. 22. Son 4 años fascinantes de la historia de América Latina, en un periódico que se llama El Correo del Orinoco, dirigido por un señor que se llamaba Simón Bolívar. Aquí en este Correo del Orinoco no solamente está la historia de la campaña libertadora, en esa época, pues, que se prolongó unos años después, sino que está el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de las luces de la época, principios del siglo XIX, y el pensamiento revolucionario de entonces. ¿Cómo fue esta aventura deliciosa que yo cargo del Correo del Orinoco, Gérrimo? Hombre, como te dije ahora, ya dije, voy a hacerlo. Lo hice, comencé a buscar hacer los índices como los hice con elegías de varones ilustres de India. Me fui a Bucaramanga a trabajarlos. Me metí en un apartamentico y ahí le di a la lectura. Sí. Pero el Correo del Orinoco, lo importante del Correo del Orinoco es que son documentos de primera mano. Totalmente. De la creación de la República de Colombia. Bolívar en la Carta de Jamaica ya había comienza a exponer cómo era el continente, porque él no sabía nada de la historia de América. Él habla de Manco Cápac, etcétera, pero coloca en sí mismo una frase que la Nueva Granada es el corazón de América. Bolívar toma ese concepto, es un concepto geopolítico fundamental, importante. Entonces, Bolívar ya tenía que debía hacer la batalla o la libertad en Boyacá, pero eso era un secreto porque él estaba reunido de generales venezolanos y de Venezuela, y eso no se lo dijo a nadie, excepto al padre Blanco, que era el hombre que manejaba todo ese proceso de organización de la comidita de los ejércitos. Que se cuenta acá. Y acá están las crónicas casi que semanales. Uno no se imagina cómo en esa época, 1816 en adelante, la comunicación también existía y el Correo del Orinoco circulaba. Está la crónica del día a día de la campaña, de los hechos políticos, entonces, de los hechos militares. ¿Lo va a abrir, Gérrimo? Sí, lo voy a abrir porque esto es importante. Es un periódico fabuloso. Maravilloso. Porque es un periódico que salía cada 8 días. ¿Cada 8 días? Cada 8 días se repartía por todo el mundo. Este periódico fue el que globalizó la revolución de la República de Colombia. Maravilla. Venga, mostremos así nomás cualquier página. Angostura, sábado 17 de junio de 1820. ¿No? Así como está Angostura, hay una semana del 7 de agosto de 1819. Y anterior, aquí nos cuentan la batalla del Pantano de Vargas, en términos políticos, no solamente militares, el 7 de agosto, la campaña del sur, y la edición es facsimilar. ¿Dónde está el original del Correo del Orinoco?
En la casa de Bolívar en Venezuela. En Venezuela. Sí. En la ¿Y usted plaza tuvo que pagar derechos por esto o no? Simón Bolívar me dijo que podía publicar, Sí, podía hacerlo. yo sé que muchos de sus libros no pagan derechos porque pues hacen parte de la historia. Yo quisiera seguir navegando acá. Miren esto, miren esta belleza de texto, además con una bellísima portada. Las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordobés Moure. Esta es la historia contada desde la entraña de un cronista y de unos cronistas, o como le da José, de la Bogotá del siglo XIX, adelantado en transición hacia el XX. El que quiera saberlo, ustedes los jóvenes, ¿de qué va Bogotá? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son las estructuras de esta sociedad en lo físico y en lo social? Las reminiscencias, y aquí está la versión de Gérrimo. ¿Esta historia cómo fue, Gérrimo? No, ese yo estaba enamorado también. Allá en Sogamoso nos leía el profesor de literatura todos los días una colección de libros de reminiscencias, y eso a mí me apasionaba, y los crímenes de Rusi y todas esas cosas me quedaron muy grabados. Sí. Hasta que lo hice, pero lo hice por una razón también muy afectiva, porque el original me lo regaló una amiga con la cual tuve una relación muy intensa, y a ella la mataron los narcotraficantes. Upa. Entonces yo fui a Panamericana, busqué el texto, busqué muchas cosas, y de pronto dije, voy a hacerla. Le pedí permiso a Aguilar, le pedí permiso a doña Elisa Mújica, que fue quien hizo la colección. Sí. Y en pasta negra de cuero de Aguilar. Sí, entonces le ofrecí derechos, entonces le ofrecí 500.000 pesos. A mí me parecía que era... Y ella se paró furiosa y me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted ofrecerme 500.000 pesos si a mí Aguilar me pagó 100 pesos? ¿Le pareció mucho? ¿Qué? Sí. Qué bien. Y entonces la escritora, firmamos, sí, la secretaria perpetua de la Academia de la Lengua. Academia de la Lengua, sí. Sí. Y así nació su edición de las... Óigame, quedan ejemplares para... Me dice usted que del Correo del Orinoco quedan 25, ¿no? Sí. No, mire, los que quieran esto... valen 200 lucas, baratísimo para lo que es esto. ¿Cómo es el mail? Fundafica. Fundafica. Ahorita hablamos de eso. Fundafica, así tal cual, fica@gmail.com. ¿Y de las reminiscencias le quedan? 12 ejemplares, este y otro. Bueno. Porque es que yo me voy a Francia, Sí. hacer un trabajo de una gigantesca página web donde están los países de la CELAC, y allí voy a colocar todos los libros de la conquista española. Qué maravilla. O sea, se va usted para atrás ahora. No, voy a colocar realmente la historia a todos los cronistas de Barbados, a los cronistas de Jamaica, de Venezuela, de la Argentina, etcétera, porque eso nos va a dar a nosotros una visión de nuestra historia y los comienzos de nuestra historia. Imagínese ahorita que estamos hablando del posacuerdo y que va a venir esa etapa de ilustración, sin duda alguna, en el sentido casi que de la Revolución Francesa de la Ilustración, lo importante que va a ser para la gente de todo esto, porque es que ahí es donde nos vamos a comprender las guerras y las paces. Mire, otro libro que además es preciosamente escrito, el Diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Croix. Perú de la Croix era, bueno, quizás el más importante edecán del libertador Simón Bolívar, y aquí en el Diario de Bucaramanga, él termina en Bucaramanga porque ahí se enamora ya, después de se hace todo, sí. Junín, Ayacucho, Pichincha y vuelve, Carabobo, etcétera. Es de primera mano como el sentimiento de un edecán en torno al libertador, y esta historia comercial. Esa historia es obligatoria, porque toda la bibliografía sobre Simón Bolívar está, obras completas, Diario de Bucaramanga. Nada que hacer. Impajaritable. Sí. Porque Perú de la Croix le hizo entrevistas a Simón Bolívar, claro, mientras se hacía la convención de Ocaña. Entonces Bolívar le contaba todas sus historias, le hablaba de los presidentes, le hablaba de los escritores, de las noviecitas que se intercambiaban con Perú.
y realmente preparaba sus ensaladas, decía que vino hay. Ese es un Bolívar totalmente individual, personal, humano. Y entrañable, ¿no? Sí, como total, lo cuenta sí. Peluera, creo que era un hombre en el sentido menos erótico del término, pero más profundo, enamorado de Bolívar, el francés Luis Perrault de la Croix. Claro, Hérrimo ha publicado también las obras completas de Bolívar, de esto hay muchas ediciones, esta es una bellísima edición, y míreme esta joya, no queda sino uno, ¿no? Pongo ahí las elegías de varones ilustres de Indias de don Juan de Castellanos. Este es el principio de nuestra historia mestiza, de nuestra historia de conquista y colonia, un texto fundamental. ¿Cómo fue esto? No, esa es la historia de los años en que yo hice el primer libro sobre Bolívar. Lo vi en 4 gigantescos tomos en la Biblioteca Nacional, sí, con un horrible prólogo de Miguel Antonio Caro. Entonces dije, no, eso hay que hacerlo de todas maneras. Y comencé a cranearlo, pero el libro no lo había leído nadie, en España únicamente de don Juan de Unamuno, sí, y nadie más. Entonces, el problema de Elegías es que tiene 144,000 versos en octavas reales, claro, y en decasílabos. En decas. Entonces, la lectura pues es muy musical y por lo tanto no se le pone mucho cuidado. Y decidí hacerle los índices. Aquí los veo, sí. Sí. Es un trabajo, un camellazo. Unos índices que tienen 200 páginas de libro y de esas 200 hay 57 de nombres indígenas. El primero, Abaniqui, cacique, era uno de los jefes que constituían otro grupo de indígenas, y así sucesivamente. De tal manera, imagínense ustedes la confrontación que uno puede hacer en la lectura de esa poesía de Elegías, más todo lo que Hérrimo ha aportado. Y por último, se nos acaba el tiempo. Espérate. Sí. Lo que pasa es que después de eso en Tunja pudieron hacer, sí, hasta ahora se han hecho 60 libros sobre Juan de Castellanos, incluso una novela que hizo Fernando Soto Aparicio. Y una novela que tenía que ver con el carnero también, que era Los pecados de Inés de Hinojosa, de un personaje que yo lo conozco bastante bien. Oiga, Hérrimo, bueno, aquí hay otra cosa, por ejemplo, esto no lo conozco, la batalla de Boyacá, pero a través de los archivos españoles, transcrita y anotada por Juan Friede. ¿En qué anda, Hérrimo? Además de este viaje y de FICA, que es su Fundación para la Investigación y la Cultura, va a seguir publicando, vamos a volverlo a ver en la calle con su maletín, con su mochila de 100 libros, como decían en Cali. Sí, ¿qué va a hacer, Hérrimo? No, yo me voy para Francia a hacer lo que dije. En la página. Sí, porque es que allá no tengo problema económico. Llego a donde mi hija, llego a Aquitania. Entonces, además tengo familia y tengo cariño y tengo ternura. Entonces voy a tener un espacio gigantesco, porque Burdeos queda a 4 horas de París y a 6 de Madrid. Claro. Y yo estaré de vuelta circulando, a vuelta buscando a mis compañeros y trabajando sobre eso. Bueno, ya lo saben. fundafica@gmail.com. Esto lo pueden conseguir y mire, se los juro, son lecturas que además de profundas, maravillosas y de nuestra entraña nacional, no se puede uno divertir más. Con el Correo del Orinoco uno puede jugar todo lo que la lúdica le permita. Hérrimo, mil gracias. Hermanito, muchas gracias. Les dejo aquí a